Todo profesor de Biblia quiere que su audiencia entienda el punto principal de su mensaje. Y para lograrlo, muchas veces usa una técnica de comunicación conocida como lo que es la reiteración. Eso es lo que es repetirse y decir las mismas cosas en diferentes maneras. Oímos la historia del gran evangelista George Whitefield, que cuando estaba predicando aquí en el noreste de los Estados Unidos, predicó 3 noches en el mismo tema. Debe nacer de nuevo. Después de la tercera noche, llegaron los ancianos de la iglesia, casa de Whitefield, y le preguntaron por qué estaba predicando el mismo mensaje que debe nacer de nuevo. ¿Por qué? Y Whitefield les respondió, bueno, porque debes nacer de nuevo. Ahora, muchos años antes de Whitefield, en los primeros días de la iglesia, Esteban, el que llegaría a ser el primer mártir en la historia de la iglesia, él hizo algo muy, muy similar. En su mensaje estaba ante la Sanedrín, el concilio alto de Jerusalén. Habiendo sido acusado falsamente de hablar en contra del templo de Jerusalén, que se decía que era el único lugar donde Dios vivía, al igual que acusado falsamente de haber hablado en contra de Moisés y que la ley no salva, entonces Esteban empieza su defensa ante el Sanedrín reiterando el mismo punto. Reiterando el mismo punto varias veces, que la presencia de Dios en la tierra no se limita nada más al templo en Jerusalén. Se está diciendo, no solamente en el templo de Jerusalén que se encuentra Dios. Entonces le está recalcando este punto, demostrando varias veces a donde Dios trabajó fuertemente en la vida de 2 personajes del Viejo Testamento, 2 muy conocidos, Abraham y José. Y ellos estaban viviendo en tierras fuera de Israel, cuando Dios trabajó muy importantemente y significativamente en su vida. Entonces la verdad primordial que Esteban quiere que la audiencia entienda, que es que el Señor estaba muy presente y muy involucrado en la vida de estos 2 patriarcas, mucho antes que ni siquiera existiera el templo en Israel. Ni siquiera se había construido el templo. Entonces esto es lo que hemos estado estudiando los últimos los previos domingos, los últimos 2 domingos. Entonces hemos visto a Esteban a dar un resumen de lo que es la historia de la gente judía desde que Dios se le reveló a Abraham y lo llamó a que se mudara a la tierra de Canaán, siguiendo entonces hasta la época de José, cuando Dios en su soberanía controló las acciones que eran los hermanos envidiosos, vendiéndole a la esclavitud para que José terminara en Egipto, eventualmente trayendo a toda la nación egipta a reunirse, a toda la nación judía a reunirse en Egipto, que en ese momento eran 75, y eso es ahí donde iban a permanecer el pueblo judío por 400 años. Todo esto Dios bajo su soberanía lo organizó. Ahora esta mañana, entonces vamos a ahora seguir en nuestro estudio la defensa de Esteban ante el Sanedrín. Y ahora entonces vemos que se está moviendo ahora hacia enfrentar otra acusación falsa que se le ha hecho. Y ahora que habló en contra de Moisés. Bueno, entonces básicamente si te hablaste en contra de Moisés, estabas hablando en contra de la ley mosaica. Esto lo vemos en Hechos 6:11. Entonces aquí lo acusaron falsamente, dijeron, entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y entonces 2 versículos después, en el Hechos 6:13, presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. Entonces, en esta próxima sección del discurso de Esteban, que es la parte más larga de su defensa, aquí entonces resalta Moisés primordialmente. Pero ahora el énfasis ahora es diferente de lo que ha dicho cuando está hablando de Abraham y José. Entonces ahora está hablando un poquito diferentemente en comparación con cómo habló sobre Abraham y José. Entonces Esteban va a tocar el hecho que Dios estaba con Moisés, el mismo tema de antes, que Dios está presente en todo lugar. Ese Dios efectivamente, obviamente estaba con Moisés.
aún cuando Moisés no estaba en Canaán todavía. Pero el punto primordial de las palabras de Esteban es solamente defenderse, demostrando la reverencia y la admiración que siente por Moisés y la ley, pero también para demostrar que el pueblo judío tiene una historia de estar rechazando y rebelándose en contra de Dios y aquellos que Dios ha enviado para rescatarlos, para liberarlos. Entonces ahora Esteban pasa la mayoría de su tiempo en esta sección defendiéndose, hablando de cómo Israel ha rechazado a Moisés. Pero en vez de solo estar defendiéndose, está actualmente construyendo un caso en contra del Sanedrín, que el hecho dice, igual que sus antecedentes, que antes rechazaron a Moisés, ellos también han rechazado a Jesucristo. Entonces ellos han seguido el mismo patrón que hicieron los judíos en contra de Moisés, cuando se rebelaron en contra de él. Entonces la terquedad está en todos los corazones. Aquí vemos lo que él está diciendo a Esteban en contras. Entonces lo que está hablando, él acusando al Sanedrín, en Hechos 7, 51, 52, les dice, vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían asesinado, anunciado la venida del justo, de cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Ahora las palabras de Esteban sobre Moisés, empezando en el 16, siguen hasta el versículo 43. Entonces nos está resaltando puntos importantes de Moisés del libro de Éxodo. Y aunque las palabras de Esteban cubren muchos años y muchos detalles, cuando se vieron las experiencias y la vida de Moisés, el mensaje en verdad es fácil seguirle porque él divide. Es fácil seguirle porque él está dividiendo la vida de Moisés en 3 periodos de 40 años. O sea, 3 secciones de 40 años. Entonces sí es fácil seguirle el discurso. Entonces, tres secciones de 40 años. Entonces está enfatizando el hecho que en cada uno de estas épocas, de estos periodos de tiempo, este gran hombre de Dios tuvo mucho rechazo, tuvo la experiencia de mucho rechazo de su propia gente. Ahora comenzando nuestro estudio de las palabras de Esteban, lo primero que oímos es diciéndole al Sanedrín sobre Moisés y los primeros 40 años de su vida. Entonces ahora vamos a leer del 17 al 29, los primeros 40 años de Moisés. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Fue por ese tiempo, entonces ahora Esteban está transicionando. Solo vamos a leer ahí hasta la 19. Ahora Esteban ahora está cambiando de la época de José, ahora está empezando con la época de Moisés. Entonces menciona la promesa que Dios le había dado a Abraham al comienzo de la historia judía. Y esa promesa tenía 2 partes. Primero, que Dios había prometido a Abraham que él multiplicaría en gran manera su descendencia. Bueno, que le iba a dar muchos descendientes. Entonces, igual que contar las estrellas en el cielo, iban a ser su cantidad de descendientes. Entonces, eso era un aspecto. Y segundo, le prometió a Abraham que a sus descendientes les iba a dar la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero era Canaán y ahora es la tierra de Israel. Entonces, esa debe ser tierra de ella. Pero en darle esta promesa, también sí les dijo que vivirían como extraños extranjeros en una tierra extraña por 400 años. 400 años, y durante este tiempo iban a sufrir enormemente. Serían maltratados y tendrían mucho dolor en su vida. Pero al final de estos 400 años, Dios los iba a traer a la tierra prometida. Entonces, esto lo vimos hace unas semanas atrás, los versículos 5 a 7. Cuando estábamos estudiando sobre Abraham. Cuando estábamos hablando sobre Abraham y como el Señor estaba con Abraham en todo momento, fuera del templo, obviamente. Pero aquí
Pero entonces ahora Esteban está diciendo, vamos a resumir no le dio en ella ninguna heredad, ni siquiera la medida de la planta de la piel, y sin embargo, aunque no tenía hijos, le prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Entonces el Señor está diciendo que Él va a juzgar a la nación que esclaviza a los judíos. Entonces van a salir de Egipto y después los servirán. Entonces, habiéndonos dicho lo que es la historia de José, que explica cómo el pueblo judío llegó a estar viviendo en Egipto. Ahora Esteban nos dice en el versículo 17 que se aproximaba el momento a donde Dios iba a cumplir la promesa que le había hecho a Abraham de sacar a su gente de Egipto a Canaán. Esos 400 años de sufrimiento estaban a punto de terminar. Y fue durante estos 400 años que un aspecto de esta promesa se había cumplido. Y esa que su descendencia se habría multiplicado. Esteban nos dice, los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho. Y aquí dice, fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron, llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos. Entonces vemos que esa primera promesa se cumplió porque se había multiplicado mucho el pueblo judío. Entonces los académicos estiman, calculan que es posible que la población de la descendencia de Abraham ahora había llegado a ser 1,5 millones de personas. Es una cantidad enorme. Ya era un grupo muy, muy grande, significativo. Pero precisamente fue este crecimiento tan fenomenal de la población que causó otro problema, porque lo vemos en el versículo 18-19, cuando surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José, en el 18, entonces ahora han pasado más o menos unos 200 años desde que José se ha muerto y este faraón no sabe nada de José ni el rol que había tomado José en preservar a Egipto. Y ahora este faraón está en el trono y él se siente ahora amenazado por esta cantidad de judíos viviendo en su tierra. Él ahora está temiendo que se van a unir, van a invadir, van a tratar de derribar derrotar a los egipcios. Entonces ahora empieza a maltratar y a oprimir al pueblo judío, igual como Dios había profetizado. Él lo que está queriendo a ver si puede disminuir la población matándolos a través de la muerte. Entonces, de acuerdo a Éxodo, primer capítulo de Éxodo, este faraón los esclavizó al pueblo judío, los obligó a trabajo forzado. Entonces aquí la idea era que muchos iban a morir de agotamiento, de todas las enfermedades que vienen de agotamiento, de este tipo de trabajo tan duro. Pero aquí no pasó, no le salió el plan como él había pensado. Más bien lo contrario, porque de acuerdo a Éxodo 1:12, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Así, de acuerdo al libro de Éxodo, entonces para frenar este crecimiento tan rápido de la población judía, la próxima maniobra del faraón fue ordenar a las comadronas, a las parteras egipcias, que mataran a todo niño judío al nacimiento, cuando naciera. Pero Éxodo nos dice que temiéndole a Dios, las comadronas no hicieron como Dios, como el rey, como mandaba el faraón. Así que los niños judíos, tanto varón como hembra, continuaban naciendo, produciéndose la población judía. Así que como nos dice Esteban en el 19, ahora Faraón da una orden que todo bebé recién nacido debe ser dejado afuera de la intemperie, dejado para morir. Que se abandonara todo niño afuera. Entonces,
Entonces, esto tenía que ver, esto tiene que ver nada más con varones que recién nacidos, y el dejarlos a la intemperie involucrada también tirarlos al Nilo, al río Nilo, a donde se ahogarían los niños, los bebés, obviamente. O sea, qué época tan horrible para el pueblo judío, una época de opresión, de sufrimiento horrible, de trabajos forzados, de dolor, que uno no se puede imaginar, de que le estén quitando a sus niños y matándolos y ahogándolos. Qué época tan atroz, dolorosa. Y aún así, con todo este sufrimiento no se veía ningún remedio. Pero se aproximaba la época, el final de los 400 años, a donde Dios dijo que Él iba a rescatar a su gente y sacarlos a la tierra prometida, Canaán. ¿Y cómo lo iba a hacer? Bueno, ¿cómo lo iba a hacer esto cuando este faraón era un hombre tan vil y tan hostil en contra del pueblo judío? Hemos estado hablando de la fidelidad, hemos cantado de la fidelidad de Dios, canciones que dicen que aun cuando nosotros no vemos, el Señor siempre está ahí, siempre está fiel, está trabajando y cumple su palabra. Y eso debería animarnos a todos los que conocemos a Cristo, saber que podemos confiar en la palabra de Dios y en nuestras vidas íntimas, tanto en sus promesas que Él da en la Biblia. Y puede que no lo entendamos, que a la vista parece que no hubiera solución. Y así le parecía al pueblo judío. Y aun cuando estaba en el momento más oscuro de la historia judía. Pero Dios les recordó que Él había prometido que los iba a rescatar de esta situación tan dolorosa. Y sí lo haría. Y sí lo hizo a través de un niño muy especial, Moisés. Y Moisés nació en la época de peor sufrimiento de Israel. Y Esteban nos habla del nacimiento de Moisés. Y las primeras veces que Moisés trató de rescatar, de ayudar a la gente judía, vemos en 7:20-22. Fue por este tiempo que Moisés nació, era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y hechos. Ahora Esteban, que entonces Moisés está diciendo que fue en esta época tan horrible en la historia judía que nació Moisés. Ahora acuérdense que a Esteban lo han estado acusando de hablar en contra de Moisés. Ese es uno de los cargos que él está blasfemando el nombre de Moisés. Así que para responder a esta acusación, defenderse de esta acusación falsa, Esteban se esmera en hablar de Moisés con mucho respeto y mucha admiración como padre de la religión judía, uno de los ancestros de la fe. Entonces fíjense con la manera que lo describe, la manera tan positiva. Primero, que lo describe como hermoso a la vista de Dios. Entonces no estamos hablando hermoso físicamente, estamos hablando en el versículo 20 era que él tenía la aprobación de Dios, tenía el favor de Dios sobre su vida. El Señor lo miraba con aprobación y él era especial y iba a ser usado por Dios grandemente. Entonces, también Esteban nos está diciendo que, al contrario de otros niños judíos, varones judíos que habían nacido en esa época, los padres de Moisés no lo abandonaron, no lo tiraron al Nilo. Y no sabemos por qué aquí no se nos dice, pero en Hebreos 11:23 el autor de Hebreos sí nos dice. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Los padres de Moisés lo escondieron por 3 meses. Eran gente de fe y ellos entendían que Moisés era especial. El Señor tenía un plan especial para la vida de Moisés. Ellos creían en Dios. Entonces al final, lo escondieron. Lo escondieron por estos 3 meses. Entonces ellos de alguna manera, el Señor les había dado, ellos entendían el rol que Moisés iba a tomar en lo que es para el pueblo judío. Y entonces nos dice Éxodo
que al final de estos 3 meses los padres lo pusieron en una cesta como de mimbre, en una cesta con asfalto y brea, y lo pusieron en las orillas del Nilo, en la cesta. Y ahí fue que fue descubierto por la hija del faraón, que ella lo tomó en su casa y lo adoptó como si fuera hijo propio. Y fue criado como miembro de la familia real. Entonces, precisamente porque tuvo esta crianza, él tuvo toda la educación de los egipcios. Era un hombre instruido. Uno estaba siendo entrenado para el rol que iba a tomar. Entonces estaba calificado para ser el líder de Israel. Era un hombre educado, un buen orador, un hombre de acción, como nos dice aquí Esteban. Entonces, un comentario que quiero hacer. Se acordarán que años antes, cuando el Señor le dijo a Moisés que hablara con Faraón para que condujera al pueblo de Israel que fuera de Egipto, Moisés le protestó a Dios que él era torpe de lengua, que no era elocuente. Bueno, lo que era una excusa porque no quería hacerlo. En la verdad es que Moisés era un hombre, un gran orador, un hombre muy elocuente, un hombre de poder, como dice aquí, en palabras y en hechos. O sea, usó esto lo había usado como excusa, pero un hombre que estaba calificado, había sido entrenado para ser el libertador de Israel. Así que Esteban ha hablado altamente de Moisés. Entonces, a lo contrario de estarlo blasfemando, como lo están acusando, él le ha dado grandes elogios, diciendo que era un hombre hermoso a la vista de Dios, diciendo que él tenía la aprobación de Dios, una gran educación y que nació para ser líder. Entonces lo que Esteban está diciendo es que Moisés estaba únicamente calificado para ser el que iba a rescatar a Israel. Y por eso es que ahora Esteban continúa en su defensa, mientras se defiende ante el Sanedrín, habla de las primeras veces que Moisés trató de ser el libertador de su gente. Vemos en los versículos 7, 23 a 29, donde dice: pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y aquí, en el 23, aquí Esteban nos está diciendo ahora que Moisés tenía 40 años cuando decidió visitar a sus hermanos de Israel, pero los hijos de Israel, sus hermanos. Pero entendamos que esto no era una llamada social, esto era una visita para saludar. Esto es que Moisés había llegado a la conclusión, él ha hecho la decisión de que él era el escogido por Dios para rescatar al pueblo judío. De acuerdo a Hebreos 24 a 25, Moisés escogió identificarse con el pueblo judío en vez de los egipcios. Y aquí es lo que nos dice el autor de Hebreos en estos dos versículos, 11, 24 a 25. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. En tomar esta decisión, Moisés está diciendo que él está listo para sacar a su gente de Egipto a la tierra que Dios le ha prometido a Abraham y a sus descendientes. Ahora, ustedes pensarán, ¿por qué Moisés llegó a esta conclusión después de haber vivido por años como egipcio? ¿Y por qué en este momento? Porque en este momento ahora de repente le viene a importar el bienestar del pueblo judío. ¿Y por qué él viene a asumir que es él el que está escogido para ser el que los va a rescatar? Pero fíjense cómo lo pone Esteban en el versículo 23. Sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos. Ahora, sabiendo lo que sabemos sobre la soberanía de Dios y cómo Él se mueve de una manera tan inexplicable sobre nosotros, la gente la gente en general para cumplir su voluntad, parecería es que aquí el Señor puso en el corazón de Moisés que el deseo de visitar a sus hermanos israelitas. Entonces el Señor trabajó en la mente, lo que es el pensar, para que Moisés decidiera que era el momento de renunciar a su cultura egipcia e identificarse con el pueblo judío. Y para hacerlo, para poderlos rescatar.
Siempre, acordemos, siempre hay un elemento de misterio a cómo el Señor trabaja en el corazón humano. O sea, hay muchos factores que contribuyen, que hubieran contribuido a cómo el Señor trabajó en el corazón de Dios, el Señor trabajó en el corazón de Moisés. Sabemos que en Éxodo 2, que el Señor había en su providencia organizado para que la madre biológica de Moisés fuera le diera de lactar, fuera la que lo cuidara por un tiempo, que hubiera dado por un tiempo extendido, aún después que el faraón de la hija de faraón haberlo adoptado. Ella fue la que el Señor organizó para que fuera la que lo cuidara en la casa del faraón. Y en este momento ella hubiera tenido la oportunidad de hablarle a Moisés sobre su herencia, quién era él, quién es el pueblo judío, las promesas de Dios, y que él tenía el favor de Dios, la aprobación de Dios, y era escogido para ser su líder. Y también tiene sentido que Moisés sabía que los 400 años que Dios le había dado de tiempo a Moisés, que la gente judía iban a estar en Egipto, que eso se estaba acabando. Así que con su pasado, con su educación, con todas las habilidades, él tiene que haber concluido que él era el escogido para liberar al pueblo judío, y que el tiempo para este rescate, para esta liberación se aproximaba, y él pensaba que el pueblo judío entenderían que él tenía este rol y que lo seguirían. Pero bueno, así no fue como sucedió, como nos dice Esteban en los próximos versículos. En el versículo 24. Y al ver que uno de ellos, los egipcios, era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendían. Al día siguiente se les presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos diciendo: varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo impuso diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer el egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Entonces lo que leemos es que en 2 días seguidos Moisés vio una injusticia que se le estaba haciendo a sus hermanos judíos y trató de intervenir y rescatarlos. Entonces quería interceder para ayudar. Entonces en la primera ocasión tenía que ver con un hombre judío que estaba siendo maltratado por un egipcio. Entonces ahí Moisés intercedió y rescató al hombre, terminando matando al egipcio. Entonces Éxodo 2 nos dice que él enterró al egipcio en la arena, que quería esconder el asesinato, quería mantenerlo un secreto. Entonces en hacer esto, el de matar a un egipcio, leemos que Moisés a esta altura está asumiendo que el pueblo judío va a entender que Dios les ha dado a ellos para su salvación. Entonces, que él está asumiendo que ellos van a entender que él es el escogido para salvarlo, pero no lo entendían. Él pensaba que se le vendría obvio pero no entendían. Entonces, la segunda ocasión, cuando él intervino para ayudar, fue cuando Moisés vio a 2 hombres judíos que estaban peleando. Entonces él trató también de intervenir para que se reconciliaran, para ayudar. Pero ellos rechazaron, tú sabes, no querían que él se metiera. Uno, el que estaba hiriendo al otro, entonces lo retó diciendo quién lo mandó a él, quién lo puso a él como gobernante y juez. Y hasta entonces le preguntó a Moisés que lo iba a matar a él como mató al egipcio. Entonces ahora, cuando Moisés ahora se da cuenta de que la gente sabe que él es el que ha matado al egipcio, él sabe que él tiene que huir de Egipto porque ya había roto todos los lazos con la familia real. Y ahora lo iban a ver más bien como un insurgente judío. Lo van a ver como alguien que está tratando de causar una rebelión en contra de los judíos y van a tratar de matarlo. Entonces ahora Moisés huye de Egipto y va a vivir en el desierto con los gentiles en el área que se conoce como Madián. Ya, lo más seguro a donde se encuentra hoy en día Arabia Saudita. Y vivió en Madián por 40 años, se casándose y teniendo 2 hijos. Entonces vamos a parar aquí, vamos a pensar sobre las palabras sobre los primeros 40 años de Moisés y cómo son relevantes y cómo nos aplican a nosotros estas palabras de Esteban. Primero, tenemos que acordarnos
que en decir estas palabras sobre Moisés, Esteban está construyendo un caso, está haciendo un argumento, construyendo un caso, porque está yendo hacia un punto. Y el punto principal es que el pueblo judío tiene una larga historia de rechazar a aquellos quienes Dios ha enviado para rescatarlos. Y un ejemplo primordial del Viejo Testamento es Moisés. No es que es el único, pero es un ejemplo primordial. Y no paró con Moisés, continúa en la historia judía rechazando a los profetas, a todos los que el Señor envía, culminando obviamente en el supremo rechazo de la nación de Israel en contra de Jesús como Salvador, en no aceptarlo como Mesías. Y sabemos que aquí es a donde está yendo Esteban con su argumento, porque cuando vamos a los versículos 51 a 52, lo vemos a él usando el rechazo del pueblo judío en contra de Moisés para acusar a Sanedrín de hacer lo mismo con rechazar al gran Salvador Jesucristo. Y los acusa de rechazar a Cristo por el mismo motivo que el pueblo judío rechazó a Moisés en esos días. Vamos entonces aquí, vamos a ver otra vez los versículos 7, 51 y 52. Vosotros, que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también vos hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas nos persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Entonces, ahora está saliendo de lo que es la historia del pueblo judío y está ahora enfatizando el punto que quiere hacer contra el Sanedrín, diciendo que ellos están resistiendo al Espíritu Santo, que son tercos. Eso igual que sus antecedentes, siguen resistiendo al Espíritu Santo. Este es el motivo, por eso es que ellos son, como dicen, duros de cerviz y incircuncisos de corazón. Y por eso dice que en su dureza no responden a las verdades divinas y responden igual que los paganos, son duros a lo que es las verdades que vienen de Dios. Entonces la pregunta, en verdad importante que nos tenemos que hacer, ¿qué es lo que significa resistir al Espíritu Santo? Porque como dice Esteban, este es el motivo, a ultimadas cuentas, por la cual el pueblo judío rechazó a Moisés y a Jesús. Y es el mismo motivo por el cual la gente hoy en día continúa rechazando a Jesús. Nada ha cambiado, es resistir al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa resistir continuamente al Espíritu de Dios? Significa una continuación en rehusarse a responder al Espíritu Santo cuando nos habla. ¿Y cómo nos habla el Espíritu Santo? Él nos habla en cualquier momento cuando se predica la palabra de Dios o se enseña la palabra de Dios. Resistir al Espíritu es físicamente oír las palabras, pero no dejar que estas palabras penetren en nuestros corazones. Que no penetren para cambiar nuestras vidas. Por eso que Jesús dijo, cuando dijo, el que tiene oídos que oiga. Oiga, que la gente no deja penetrar las palabras. ¿Y por qué? Porque es que no permitimos que estas palabras penetren a nuestros corazones. Bueno, porque estamos firmes en nuestros modos de ser. Somos tercos y nos rehusamos a someternos en obediencia a la palabra de Dios. No queremos cambiar y hacer lo que nos manda hacer las Escrituras. Pues no lo vamos a hacer, es terquedad, rebelión. ¿Cuántas personas hoy en día han sido criados en casas cristianas, han oído la palabra de Dios continuamente, repetidamente, de sus padres, de sus maestros dominicales, de pastores? Continúan resistiendo al Espíritu Santo. Se niegan a arrodillar sus corazones en sumisión a Jesucristo. Saben la verdad, han oído la verdad varias veces, repetidas veces, hasta han tenido la experiencia de lo que es convicción de su pecado, pero siguen resistiendo. Mire, pero no solamente los que han sido criados en casas cristianas, pero hay gente que tienen amigos, seres queridos, que les siguen proclamando el evangelio, la palabra, y siguen resistiendo. Siguen viniendo a las iglesias, oyendo la palabra, pero siguen resistiendo. Esto es exactamente, precisamente por cual los judíos en la época de nuestro Señor Cristo lo rechazaron.
Ellos sabían de los milagros, sabían de las profecías, sabían de su sabiduría cuando Él se reveló como deidad, como Dios. Los milagros eran lo que le daban lo autenticaban a Él. Su enseñanza lo revelaba a Él como Dios. Pero aún así, ellos no iban a arrodillarse, no iban a rendirse ante Él, no se iban a someter a Él. Continuaban resistiéndolo, clamando al fin para que fuera crucificado. Mira, aceptar a Jesucristo no es simplemente reconociendo y aceptando una verdad. Aceptar a Jesucristo significa seguirle. Significa que en su vida van a haber cambios. Significa el morir a sí mismo, a los pecados, los deseos de que uno tiene en la carne. Significa poner a Cristo primero como Señor y amo. Significa abandonar los ídolos que uno tiene en su corazón, aquellas cosas que tenemos la tendencia a idolatrar. Cualquier cosa que ponemos antes de Cristo es un ídolo. Y señores, por eso es que la mayoría del pueblo judío, la mayoría de la gente hoy en día siguen resistiendo el trabajo del Espíritu Santo cuando le presenta a Cristo a través de la prédica de la palabra. No quieren a Cristo. No están dispuestos a abandonar su pecado y vivir como la palabra de Dios los obliga, los manda a vivir. Entonces quieren hacerlo como que si fuera no es un ejercicio académico, es un ejercicio moral, es un tema moral. Y esto lo vemos ilustrado en el ministerio de Juan Bautista, cuando en los días de Jesús, él estaba predicando un mensaje de arrepentimiento al pueblo judío. Está diciendo que ha llegado el Mesías, que se tienen que arrepentir. Entonces era el mensaje de Juan, que fe en el Mesías, fe en el Mesías, exigían que vivieran ya de cierta manera, porque esa vida era la evidencia de un arrepentimiento verdadero. Fíjense lo que les dijo. Vamos a Lucas ahora, capítulo 3, los versículos 7 a 8. Aquí leemos. Por eso decían las multitudes que acudían para que las bautizara, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Entonces está diciendo que hay fruto de arrepentimiento y eso es lo que una vida renovada produce. Ahora, en otro evangelio, el evangelio de Mateo, estas palabras se las está diciendo específicamente a los fariseos y los saduceos, que eran los hipócritas religiosos que estaban confiando en sus lazos de Abraham, el padre de la fe, para su salvación. Pensaban que porque eran descendientes de Abraham ya estaban salvos. Pero estos hombres eran malvados. Entonces ellos pensaban que este ser de Abraham ya tenían la salvación, pero estos hombres eran malvados, ellos estaban envenenando las mentes de las personas, los judíos, con errores. Por eso es que Juan se refiere a ellos como camada de víboras, los está llamando a arrepentimiento, abandonar su pecado para producir vidas, fruto de una vida arrepentida. En otras palabras, Juan les está diciendo, vivan la vida en una manera que demuestra una fe verdadera. Si usted en verdad se ha arrepentido, va a haber fruto. Y entonces, respondiéndole a la gente que le pregunta cómo se ve arrepentimiento, cómo se vería arrepentimiento en sus vidas, entonces Juan les responde de una manera muy práctica en Lucas 3, 10 a 14. ¿Cómo se manifiesta prácticamente una vida de fe, de una verdadera salvación? En versículos 3, 10 a 14 en Lucas. Y las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué pues haremos? Respondiendo él les decía, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo.
Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Entonces les respondió, no exijáis más de lo que se os ha ordenado. También algunos soldados le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, y contentaos con vuestro salario. En otras palabras, un verdadero arrepentimiento exige una vida de misericordia, de generosidad, de integridad financiera, de no aprovecharse de otros. Eso es fruto. No aprovecharse de la gente. Ahora, cuando a la gente se le dicen estas cosas, de lo que tienen que hacer, van a hacer dos cosas. Una de dos cosas, o van a arrepentirse y poner su fe en Cristo y empezar a producir evidencias en su vida de salvación, en los cambios que se le ven en la vida se les va a ver, o van a seguir resistiendo las palabras de convicción del Espíritu Santo, las verdades de Cristo. Y bueno, inevitablemente los corazones van a seguir endureciéndose y se van a enfriar más y más. Y lo harán. Porque están muy contentos con su pecado y no tienen ningún interés en cambiar. No quieren cambiar. Por eso es que Jesús explicó lo que es la incredulidad en su día con sus palabras en Juan 3, 19 a 20. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Entonces nadie es neutro a Cristo, o lo odian o lo aman. Señores, por eso es que el pueblo judío lo rechazó con todo lo que ellos sabían, todo lo que habían visto, todo lo que tenían por frente, lo rechazaron. Y por eso es que lo siguen rechazando. Y lo siguen rechazando porque aman su pecado. Ahora, se puede estar preguntando, porque se estarán preguntando por qué la gente de la época de Moisés lo rechazó. Los judíos de los días de Moisés, ¿por qué rechazaron ellos a Moisés? Al fin y al cabo, porque parecería obvio, ¿por qué no quisieran seguirlo a él para salirse de Egipto? Salir de esa situación tan horrible en la que estaban viviendo en Egipto como esclavos. ¿Por qué dirían que no? Por lo menos al principio uno pensaría que su primer instinto, sí, vamos a escaparnos, rescátanos. El motivo primordial es porque aunque la vida era difícil para el judío en Egipto, ellos amaban y disfrutaban vivir una vida aparte de Dios en Egipto, una vida sin Dios, sin tener que rendirle cuentas a Dios. Mira, físicamente no estaban cómodos, pero emocionalmente, espiritualmente, religiosamente, no le tenían, ya después de tantos años de vivir en una vida en una tierra pagana, se habían acostumbrado a la cultura egipcia, y esto incluía la idolatría de muchos dioses falsos. Esto era parte importantísima de la vida egipcia, eran todos estos dioses. Y sabemos este es el caso porque años después que Moisés ya los había sacado de Egipcio, ellos continuaron en su alabanza de todos estos dioses falsos y pedían en sus corazones y añoraban en sus corazones regresar a Egipto para que pudieran regresar a estos dioses. No hemos llegado a este punto todavía en el estudio, pero en Hechos 7, 39 a 41 sí lo vemos, sí vemos que se refiere a esto, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron en sus corazones, regresaron a Egipto diciendo a Abraham, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Mira, físicamente habían salido de Egipto, pero sus corazones seguían en Egipto. Y por eso es que cuando Moisés, cuando se está refiriendo a Esteban, cuando Moisés estaba en el monte de Sinaí recibiendo la ley de Dios, ellos estaban ahí alabando, haciendo un becerro de oro de fundición, alabando al cerro, al igual que lo que habían hecho en Egipto. No
No piense que ellos eran una gente que seguían fiel en su alabanza a Dios cuando estaban en Egipto. Ellos estaban en medio de la tierra pagana funcionando como paganos. Mira, los israelitas eran rebeldes en contra de Dios. Y aunque siguieron a Moisés, eventualmente después de ejercicio, sus corazones en verdad nunca salieron de Egipto. Y por eso que seguían constantemente quejándose, murmurando, amenazando de que querían regresarse a Egipto. Entonces quejándose, que, ay, ¿por qué nos sacaste de aquí? Todo era una queja. Entonces que estaba muriéndose de hambre. Todo era una queja continua mientras estaban en el desierto. Estaban resistiendo al liderazgo de Moisés, el liderazgo que Dios le había dado a Moisés. Y esta resistencia era muy obvia. La primera vez que Moisés, cuando intercedió tratar de ayudar a sus hermanos judíos, aún antes de sacarlos de Egipto, ya vemos desde el principio, las primeras 2 veces que trató de ayudar, esa resistencia, cuando le dicen, ¿quién te hizo a ti gobernante y juez? Si vemos desde el principio, ya había esta resistencia a lo que era la autoridad de Moisés bajo la mano de Dios. Así que asegúrese que usted no esté resistiendo al Espíritu Santo, porque hasta creyentes en Cristo pueden estar resistiéndolo, rehusándose a obedecer una verdad bíblica, peleándole a Dios algo que le ha puesto en el corazón que usted tiene que hacer, resistiendo la autoridad espiritual de alguien que el Señor ha puesto sobre usted. Así que, si está huyendo la misma cosa y no está obedeciendo, está resistiendo al Espíritu Santo. Y oye verdades bíblicas que sabe que le afectan, que tienen que ver con usted, y usted se rehúsa a obedecerlo. El Señor nos pone cosas en los corazones que tenemos que hacer y entonces continuamente ignorar esas cosas que el Señor le pone en el corazón. Entonces, si usted está haciendo esas cosas, está resistiendo al Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse. Deje de hacerlo y sométase a la autoridad de Dios en su vida. Si Jesús es su amo y su salvador y su Señor, entonces sométase a la autoridad de Él en su vida. Pero si usted no es cristiano, entonces usted inmediatamente tiene que dejar de resistir al Espíritu Santo y la llamada del Espíritu Santo de venir a salvación. La Escritura nos dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si ha oído la palabra, tiene que responder inmediatamente. Porque la Escritura nos manda a responder cuando oímos la palabra. Si usted tiene convicción de su pecado, entonces usted necesita y está haciendo convicción de su necesidad de confiar en Cristo para salvación, hágalo antes que sea demasiado tarde y el Espíritu Santo deje de darle convicción. Porque se le puede endurecer el corazón, se le puede enfriar el corazón. No juegue con eso. Así que si oye su voz, responda. Puede llegar a ser demasiado tarde después, cuando ya el corazón esté tan endurecido. Como acusaron a nuestro Señor, cuando lo acusaron de que sus obras eran a través de Satanás, así es como se le puede endurecer el corazón. No siga resistiéndolo. Cuando los religiosos hipócritas tenían a Jesús que levantó a Lázaro de la muerte y estaban tan endurecidos ya que no iban a creer en él. No deje que su corazón le llegue a ese punto de dureza si usted no ha recibido a Cristo. Cuando cerremos, nuestros ancianos van a estar parados enfrente por si quiere hablar con alguien sobre lo que es confiar en Cristo y la salvación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estas palabras de tu estudio, estas palabras tan poderosas de Esteban, palabras verdaderas. Oro, Señor, que tú trabajes en las vidas de nuestra gente, aquellos que dicen ser tuyos. Oro, Señor, que esto pegue a los corazones.
que sean temas que no han afrontado, que Señor hoy sea el día de reconocer pecados y afrontarlo y confesarlo, arrepentirse, Señor, y, y, y obedecer. Señor, oramos por aquellos que han estado aquí sentados oyendo la enseñanza y nunca han confiado en Cristo. Que han oído tu palabra y que hoy no han respondido, que hoy, Señor, sea el día de su salvación. Solamente tú puedes hacerlo, Señor. Solamente tú eres el que salva y traes esa conversión. Y pedimos, Señor, que tú lo hagas hoy. Señor, ayúdanos a que nuestros corazones sean siempre sometidos, sumisos a nuestro Señor Jesucristo. Lo oramos en su nombre siempre. Amén. Gracias por venir.